Los saludo con gusto. Mi nombre es Roberto Bernardo Chávez Castro, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Vamos a hablar de un breve resumen de la reanimación neonatal para la materia de estancia 3 de TCU en urgencias médicas. La importancia de este tema incide en la mortalidad infantil, la cual para el 2019 se situó cerca del 2%. Es importante resaltar también que se estima que el 29% de esa mortalidad ocurrió en recién nacidos menores de una semana y el 4% en recién nacidos entre la hora y la hora 5. Cabe mencionar también que la Secretaría de Salud estima que cerca de entre el 5 y el 10% de los nacidos pueden requerir algún tipo de asistencia o estimulación por personal calificado, y que también que el 10% de los nacimientos ocurrieron fuera de un hospital y no fueron atendidos por un médico. Aquí es la importancia donde puede precisarse el requerimiento del personal de atención prehospitalaria. Para comprender la reanimación neonatal es importante conceptualizar que es un conjunto de acciones que se aplican al recién nacido como procedimientos para identificar condiciones que se encuentran presentes con la finalidad de revertirlos, identificarlos, revertirlos, evitar la hipoxia o la asfixia neonatal y estabilizar la función cardiorrespiratoria. Para la comprensión de este tema es necesario identificar el proceso fisiológico de la circulación fetal, la cual antes del nacimiento se lleva a cambio el intercambio gaseoso en la placenta y no en los pulmones, los cuales son irrigados solamente a través de la aurícula derecha por un 20%, pero una vez que tenemos la interrupción de la circulación umbilical y el nacimiento, el producto necesita hacer una transición para desplazar el líquido que se encuentra dentro de los alvéolos por aire, y eso lo logra a través de una gran bocanada de aire y de llanto de cerca de 40 a 60 centímetros de agua para poder realizar el drenaje de ese líquido. Cabe mencionar que si nosotros no identificamos que el paciente se encuentra en una fase de apnea, en la apnea primaria el paciente intenta respirar, y si de no lograrla, trata de compensarla elevando la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, el parámetro de medición primario para identificar si el producto está teniendo una asfixia es la frecuencia cardíaca, ya que de mantenerse la saturación baja de oxígeno, se incrementan los niveles de CO2 y el producto sigue intentando respirar hasta llegar a una apnea secundaria. ¿Qué está pasando aquí? El producto no está logrando ser capaz de desplazar este líquido que se encuentra dentro de los pulmones por aire. Por lo tanto, en la apnea secundaria, de no asistirse mediante estimulación previa a la apnea secundaria, va a ser difícil que el producto logre estabilizarse. Por lo tanto, nosotros aplicando estimulación y cuidando del producto con presión positiva para desplazar el líquido dentro de los alvéolos, vamos a lograr aumentar la frecuencia cardíaca, y que es un indicador importante de que el producto está saturando. Cabe mencionar que es muy importante comprender una apnea primaria o una apnea secundaria, la cual la apnea primaria el neonato todavía es capaz de compensar y no es patológica. La apnea secundaria sí requiere intervención. Previamente es importante identificar a nuestro abordaje factores que son condicionantes y van en perjuicio del producto, como por ejemplo si es nacido a término o si es prematuro. Esto es importante identificar también si existen comorbilidades o si fueron identificadas malformaciones, como por ejemplo hernias diafragmáticas que podrían requerir una intubación del paciente. Entonces, en este caso, el paciente requiera un soporte avanzado. Por eso es importante identificar alteraciones que puedan estar presentes en el producto a través de la historia clínica simplificada y rápidamente factores que nos puedan identificar que el paciente no requiere un tipo de intervención más avanzada. Si nosotros al nacimiento identificamos que es un paciente que se encuentra a término, que tiene buen tono muscular con flexión y es activo, vigoroso y flexión de extremidades, respira y llora,
el paciente tiene un buen tono, significa que el paciente puede requerir mínima estimulación y es candidato para pasar con la mamá. Si no reúne esas características del tono muscular, de una buena respiración y llanto, y no es a término, el paciente debe ser pasado a una fuente de radiación de calor para poder pasar y proceder a los cuidados generales y estabilizarlo. Es candidato a los cuidados iniciales y el control de la vía aérea. Esto es identificar esos factores que se encuentran, por ejemplo, en una fase totalmente flácido y sin actividad ni tono. Se quita la cianosis, ya que la cianosis, todos los bebés por proceso fisiológico nacen con hipoxia, alrededor del 60%. Y entonces este paciente, cualquiera que esto se tiene que pasar a una fuente de calor radiante. ¿Qué vamos a hacer en la fuente de calor radiante? Pues vamos a secarlo, vamos a colocar al producto en una posición neutral, en posición de olfateo, vamos a eliminar las secreciones que se puedan encontrar en boca y en nariz. La estimulación también ocurre cuando nosotros evitamos la pérdida de calor y hacemos una estimulación ligera en la espalda. Si el producto no logra recuperarse entre los 30 y 60 segundos del parto, identifica que el producto no ha podido pasar la transición de la apnea secundaria. Y entonces aquí es cuando nosotros, si identificamos cualquiera de estos nos y el producto no responde a los cuidados iniciales y tenemos una frecuencia cardíaca de menor de 100 en los primeros segundos, significa que el producto no fue capaz de lograr la transición de la apnea secundaria y se encuentra en una apnea secundaria y empieza a tener daño tisular. Por lo tanto, es necesario instaurar una ventilación con presión positiva entre 20 y 30 centímetros de agua. Esto es, para este punto es necesario que el producto, nosotros pidamos ayuda, establecer un monitoreo con una oximetría de pulso, un electrocardiograma de 3 derivadas y contar el tiempo, porque aquí necesitamos identificar los valores preductales, es decir, al minuto 1 el producto debe estar entre un 60 y 65% de saturación con una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto. Pero si al minuto 2 no logramos saturarlo por arriba del 65 y 70% y una frecuencia cardíaca por encima del 60%, es necesario aplicar la ventilación con presión positiva. Así que ya que nosotros tenemos al producto con un monitoreo de una saturación de oxígeno, con una oximetría de pulso, un electrocardiograma de 3 derivadas, ya que es mejor la saturación de oxígeno que guiarnos por la cianosis, y es mejor guiarnos por el electrocardiograma que por el pulso, podemos nosotros asistirlo al neonato con una respiración con presión positiva. Esto es a un ritmo de 40 a 60 ventilaciones por minuto con un dispositivo de presión positiva, un dispositivo de bolsa válvula mascarilla con válvula de presión en orden de respira, 2, 3, respira, 2, 3, respira, 2, 3, respira, y evaluamos durante 15 segundos. Si el producto a los 15 segundos no logramos estar dentro de los estándares preductales de saturación y una frecuencia cardíaca por encima de 100, tenemos que reevaluar. Aquí el objetivo es que durante esta ventilación identifiquemos si hay una elevación del tórax y los preductales mencionados. Si no logramos en este punto lograr los objetivos, es necesario reevaluar. ¿Cómo lo vamos a reevaluar? A través del acrónimo del Mr. SOPA, que es que tal vez la mascarilla está mal puesta, que hay que reposicionar la vía aérea y tal vez extenderla un poquito, aspirar boca y nariz, ya que posiblemente hay objetos o no aspiramos bien, aumentar la presión positiva, no más de 40 centímetros de agua, y evaluamos. Si el paciente continúa con una frecuencia menor de 100 y no cumple los preductales, es necesario volver a reevaluar a los 15 segundos. Para este punto es importante empezar a considerar el manejo con una vía aérea, un dispositivo de vía aérea avanzada. Para eso es importante mencionar también que se establece solamente por un personal capacitado y
por prescripción. Si una vez que llegamos a la segunda evaluación de 15 segundos y no logramos que el paciente se mantenga en los objetivos con una frecuencia cardíaca de mayor de a 100, significa que el paciente no estamos logrando una buena saturación, a pesar de que tenemos una elevación del tórax. De continuar el paciente con una caótica reducción de la frecuencia cardíaca, si nosotros identificamos una frecuencia cardíaca por debajo de 60, prácticamente el paciente se encuentra en paro cardiorrespiratorio, y en este punto será necesario establecer maniobras de reanimación cardiopulmonar. Estas se tendrán que realizar en el tercio inferior del esternón, entre la línea de los pezones y el apófisis gifoides, comprimiendo con 2 pulgares al menos un tercio del diámetro del esternón, a un ritmo de 120 eventos por minuto, que son 90 compresiones por 30 ventilaciones con presión positiva, con ciclos de 2 segundos de 3 compresiones. Esto es más una ventilación a un ritmo de 1 y 2 y 3 y ventila. 1 y 2 y 3 y ventila, y 1 y 2 y 3 y ventila. Cuando nosotros vamos a lograr interrumpir, evaluamos a los 60 segundos. Si el producto se mantiene con una frecuencia cardíaca por debajo de los 60, es necesario establecer también un acceso venoso umbilical, porque el producto va a necesitar algún tipo de vasopresor, y esto es que una frecuencia, eso se establece cuando hay una frecuencia cardíaca sostenida. Entonces, en este caso se tendrá que administrar de 0.01 miligramos a 0.03, de 0.01 a 0.03 miligramos por kilo de peso, vía umbilical o intraósea, incluso endotraqueal. Si el paciente se encuentra con una frecuencia cardíaca mayor de 60, 70, se interrumpe la frecuencia cardíaca y se mantienen las ventilaciones con presión positiva durante 40 a 60 por minuto. De no lograr identificar estos pasos de la apnea primaria y de la apnea secundaria a tiempo, el producto puede presentar daño irreversible y asfixia neonatal, lo cual secunda en la mortalidad. Podemos concluir que la importancia del tema en la atención prehospitalaria radica en la aplicación de las acciones y el reconocimiento de los eventos que transcurren los primeros momentos de vida del recién nacido, sobre todo si tuvo la capacidad de lograr la transición para el automatismo respiratorio. También es importante resaltar la prevalencia de la incidencia con relación a la mortalidad infantil y sobre la fortuidad, que es donde la atención prehospitalaria tiene mayor incidencia o participación. Aquí es el punto donde nosotros como TCUs en urgencias médicas debemos considerar que existe una alta posibilidad de presenciar y participar en un evento de reanimación neonatal, y que en muchas ocasiones los recursos que se requieren para lograr con éxito el objetivo de revertir la hipoxia y restaurar y estabilizar la función cardiorrespiratoria, y que la participación y la probabilidad de intervenir y requerir un esfuerzo para reanimar al paciente recién nacido no precisa solamente del conocimiento, sino que también necesitamos infraestructura, recursos y protocolos. Por lo tanto, invito a discernir la necesidad de, en tiempos de, como dirían, en tiempos de paz, desarrollar este tipo de instrumentos para lograr con éxito el objetivo de reducir la mortalidad infantil.
Muchas gracias.